Lo que estás a punto de escuchar no es teoría, tampoco es opinión, es la arquitectura real del sistema financiero. El sistema que decide cuánto vale tu trabajo, cuánto puedes comprar, cuánto puedes ahorrar y cuán libre puedes ser. Desde el día en que naciste hasta este mismo momento, tu vida ha estado condicionada por reglas invisibles. Reglas que no aprendiste en la escuela. Reglas que no aparecen en los libros de texto. Reglas que benefician a unos pocos y mantienen a millones atrapados en un ciclo que nunca eligieron. La mayoría de las personas cree que entiende el dinero. Creen que el dinero es lo que ganas, lo que gastas, lo que guardas. Pero el dinero real no funciona así. El dinero que usas cada día está diseñado para perder valor. Tu salario está diseñado para quedarse atrás. Y la deuda está diseñada para crecer más rápido que tus ingresos. Esto no es accidente, es estructura. Hoy vas a descubrir cómo se creó este sistema, quién lo diseñó, por qué funciona como funciona. Y lo más importante, cómo te afecta a ti, a tu familia y a tu futuro financiero sin que te des cuenta. Primero vas a conocer el origen del sistema moderno. Un sistema nacido en guerras, crisis y acuerdos secretos. Un sistema que cambió por completo en 1971, cuando el dinero dejó de estar respaldado por algo real y se convirtió en una promesa que se imprime sin límite. Después entenderás cómo funciona el dinero hoy, quién lo crea, quién lo controla, por qué la inflación no es un error, sino un mecanismo, y cómo los bancos pueden prestarte dinero que no existe, cobrarte intereses reales y multiplicar su riqueza mientras tú multiplicas tus deudas. Luego entraremos en la trampa silenciosa de la clase media, la trampa que no ves, la trampa que te hace trabajar más para comprar menos, la trampa que hace que cada generación avance más lento que la anterior. También verás por qué los ricos juegan con otras reglas, reglas que no te enseñan, reglas que usan la deuda como herramienta, no como carga, reglas que convierten la inflación en aliada, mientras para el resto es un enemigo. Finalmente mirarás hacia el futuro, un futuro donde el dinero se vuelve digital, programable y completamente controlado. Un futuro donde tu libertad financiera dependerá de decisiones que hoy ignoras, pero que mañana serán inevitables. Este documental no fue creado para entretenerte, fue creado para despertarte, para que entiendas el sistema que te rodea, para que por primera vez puedas jugar con conocimiento y no con desventaja, porque el sistema financiero no es justo, nunca lo fue, pero quien entiende sus reglas no solo sobrevive, prospera, y hoy ese conocimiento será tuyo. Capítulo 1. El nacimiento del sistema financiero moderno. Para entender el sistema financiero actual, tienes que viajar atrás en el tiempo, a una época donde el dinero no era un concepto, sino una promesa respaldada por algo real: oro. El metal que durante siglos representó riqueza tangible, escasa, difícil de conseguir. Durante generaciones, las economías del mundo confiaron en él porque era un límite, un freno natural que impedía que los gobiernos gastaran más de lo que tenían. Pero todo cambió el día que los países entendieron que la guerra no se gana con soldados, se gana con dinero. Y para tener más dinero había que abandonar cualquier límite. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en ruinas. Europa destruida, Japón aislado, economías enteras colapsadas. Solo una nación tenía la fuerza y el oro suficiente para sostener al planeta: Estados Unidos. Poseía 2/3 del oro mundial y con ese oro tomó una decisión que cambiaría tu vida incluso hoy. En 1944, en un pequeño pueblo de New Hampshire, ocurrió algo casi desconocido para el ciudadano común: la Conferencia de Bretton Woods.
un encuentro donde 44 países se reunieron para reconstruir el sistema financiero global. Nadie te habla de este evento, pero allí nació el dinero moderno. Allí se decidió que el dólar sería la moneda del mundo y que todos los países vincularían el valor de sus monedas al dólar. A cambio, Estados Unidos prometió que cada dólar emitido estaría respaldado por oro real. Durante un tiempo, el sistema funcionó. Los países confiaban en el dólar porque creían que detrás había un metal sólido, y esa confianza creó estabilidad, pero también creó poder. El poder de imprimir dólares que el resto del mundo aceptaba sin cuestionar. Sin embargo, con los años, ese poder se volvió demasiado tentador. Estados Unidos comenzó a gastar más de lo que tenía. Guerras, programas sociales, inversiones militares, expansiones globales. Y el oro ya no alcanzaba para respaldar todo el dinero que se estaba imprimiendo. Los países se dieron cuenta y empezaron a exigir que Estados Unidos les devolviera su oro a cambio de los dólares que tenían guardados. El sistema estaba a punto de colapsar. Entonces, en 1971, un solo hombre tomó la decisión que transformó el mundo financiero para siempre: Richard Nixon. El presidente anunció lo impensable: Estados Unidos dejaría de convertir dólares en oro. A partir de ese instante, el dólar dejó de estar respaldado por algo tangible y pasó a estar respaldado únicamente por confianza. Confianza en un gobierno, confianza en instituciones, confianza en un sistema capaz de imprimir dinero sin límite. Ese día nació el dinero fiat, dinero que no representa oro, plata ni ningún recurso físico. Dinero que existe porque alguien lo declara como tal. Dinero que se multiplica por decreto y que puede perder valor sin que nadie te lo explique. Desde ese momento, el sistema financiero dejó de ser un mecanismo de intercambio y se convirtió en un mecanismo de deuda. Para que la economía crezca, la deuda debe crecer. Para que la deuda crezca, el dinero debe imprimirse. Y para que el dinero se imprima, hace falta algo más que confianza. Hace falta que tú no entiendas cómo funciona. Ese es el origen del sistema que gobierna tu vida hoy. Un sistema construido sobre decisiones políticas, promesas rotas, intereses globales y acuerdos que nunca conociste. Un sistema donde el valor del dinero ya no depende de lo que tienes, sino de lo que deben los gobiernos, los bancos y las corporaciones. Ahora que entiendes cómo nació, estás listo para descubrir algo aún más importante: cómo funciona realmente este sistema por dentro. Un mecanismo de creación de dinero, deuda y poder que afecta cada aspecto de tu vida sin que lo notes. Eso es lo que verás en el próximo capítulo. Capítulo 2. ¿Cómo funciona realmente el dinero hoy? Ahora que conoces el origen del sistema, es momento de ver cómo funciona por dentro. Porque el dinero que usas cada día no es lo que crees. No es una moneda. No es un billete. No es un número en una cuenta. Es una promesa. Una promesa creada por alguien más, con intereses que tú terminas pagando. Para entender el sistema actual, necesitas entender algo esencial. El dinero hoy no existe hasta que alguien toma deuda. Cada vez que un gobierno se endeuda, nace dinero. Cada vez que un banco presta, nace dinero. Cada vez que alguien swapea, financia, hipoteca o emite bonos, nace dinero. No por trabajo, no por valor creado, sino por obligación futura. Eso significa algo inquietante. La economía moderna solo existe si existe más deuda. Sin deuda no hay crecimiento. Sin deuda no hay mercado. Sin deuda no hay sistema. Por eso nadie te explica esto. Empieza por la base. El dinero de hoy es fiat. Eso significa que no está respaldado por nada físico. No tiene límite, no tiene ancla, solo depende de la autoridad que lo emite.
En Estados Unidos, esa autoridad es la Reserva Federal. Pero aunque parezca que la Fed crea todo el dinero, no es así. La mayor parte del dinero lo crean los bancos comerciales y casi nadie lo sabe. Cuando pides un préstamo, el banco no toma dinero de otro cliente para dártelo. No abre una caja fuerte, no mueve fondos de una cuenta a otra. Lo que hace es más sencillo y más poderoso. Crea dinero nuevo, dinero que no existía un segundo antes de tu firma, dinero que entra al sistema como activo para ellos y como deuda para ti. Esto es posible gracias a un mecanismo llamado reserva fraccionaria. Los bancos no necesitan tener el dinero que prestan, solo necesitan tener una fracción, un pequeño porcentaje. El resto lo generan con un registro contable, un número, una anotación digital, lo multiplican y luego cobran intereses por ello. En otras palabras, el banco crea dinero que tú estás obligado a devolver con dinero real, dinero que tú sí tienes que ganar con trabajo, tiempo, esfuerzo o inversión. Y si no pagas, ellos recuperan activos reales, tu casa, tu auto, tu negocio. Ellos arriesgan números. Tú arriesgas tu vida financiera. Ahora mira el sistema completo. Los gobiernos crean deuda. Los bancos crean dinero a partir de esa deuda. Las personas trabajan para devolver ese dinero. Y la inflación se encarga de reducir el valor del dinero que ganan. Porque cuando el dinero se crea sin límite, pierde valor sin límite. Pero eso no es un error, es un mecanismo diseñado para que la economía siga funcionando a costa de tu poder adquisitivo. La inflación no es el aumento de precios. La inflación es la pérdida del valor de tu dinero. Los precios no suben, tu dinero baja. Y ese descenso constante es una transferencia silenciosa de riqueza, del ciudadano común hacia el sistema financiero, de quienes trabajan hacia quienes imprimen, prestan y controlan. ¿Quién gana con esto? Los grandes deudores, gobiernos, corporaciones, bancos. ¿Quién pierde? La clase trabajadora, la clase media, quienes ahorran en efectivo y quienes no invierten. El sistema está construido así por una razón, porque para que siga existiendo necesita que tú sigas jugando sin conocer las reglas. Necesita que creas que ahorrar es suficiente, cuando en realidad el ahorro se derrite cada año. Necesita que creas que el crédito es progreso, cuando en realidad es dependencia. Necesita que creas que el dinero es estable, cuando en realidad es volátil, manipulable y programable. El dinero moderno no es un recurso, es una herramienta que mueve el mundo, una herramienta que beneficia a quienes lo crean y que exige sacrificio a quienes lo usan. Ahora que entiendes cómo funciona realmente, en el próximo capítulo entrarás en uno de los mecanismos más desconocidos y más peligrosos del sistema. El sistema bancario desde adentro. Cómo opera, cómo asume riesgos con tu dinero, cómo puede quebrar de un día para otro y cómo, incluso cuando falla, tú eres quien paga las consecuencias. Capítulo 3. El sistema bancario desde adentro. Ahora que entiendes cómo se crea el dinero, necesitas ver la maquinaria que lo mueve, los bancos. Porque mientras la mayoría piensa que los bancos son lugares seguros donde guardas tu dinero, la verdad es muy distinta. Los bancos no son cajas fuertes, son empresas que operan con tu dinero, que arriesgan tu capital y que dependen de una sola cosa para sobrevivir: tu confianza. Empieza por lo básico. Cuando depositas tu dinero en un banco, ese dinero deja de ser tuyo. Legalmente, se convierte en un préstamo que tú le haces al banco. Tú te transformas en un acreedor. El banco se convierte en dueño temporal de tu capital. Y desde ese momento puede hacer algo que muy pocas personas comprenden. Puede usar tu dinero para generar más dinero para ellos. Los bancos operan bajo un principio llamado reserva fraccionaria.
Esto significa que no necesitan guardar el dinero que tú depositas. Solo mantienen una pequeña fracción. El resto lo prestan, lo invierten, lo mueven. Multiplican tu depósito en múltiples préstamos. Crean dinero digital basado en tu dinero real. Y por cada préstamo que generan, cobran intereses. Ellos arriesgan tu dinero. Tú asumes el riesgo. Ellos cobran los beneficios. Tú recibes una fracción mínima en intereses, si es que recibes algo. El sistema bancario se sostiene gracias a algo más frágil que cualquier recurso financiero: la confianza colectiva. Mientras todos los clientes crean que su dinero está seguro, el sistema funciona. Pero si demasiadas personas intentan retirar su dinero al mismo tiempo, el sistema colapsa, porque el dinero no está allí. Esto no es teoría, ha sucedido repetidas veces. En 2008, el sistema bancario global entró en crisis porque millones de activos que los bancos usaban para generar ganancias no valían lo que decían. Hipotecas tóxicas, derivados apalancados, intereses irreales. Cuando la realidad golpeó, bancos gigantes cayeron y los gobiernos no pudieron dejarlos quebrar, porque si un banco grande cae, arrastra al país entero. Entonces hicieron lo único que podían hacer: rescataron a los bancos con el dinero de los ciudadanos. Los bancos tomaron riesgos, los bancos perdieron, tú pagaste. Ese es el sistema, pero no fue la última vez. En 2023, el Silicon Valley Bank colapsó en cuestión de días. Una corrida bancaria digital. Miles de clientes retirando fondos al mismo tiempo porque descubrieron que el banco había comprado bonos que perdieron valor. El banco no tenía liquidez para responder, no tenía el dinero. Y una vez más, hubo que intervenir para evitar un contagio nacional. Lo que debes entender es simple: los bancos siempre están a un paso del colapso. No porque sean incompetentes, sino porque el sistema está construido así. Los bancos no guardan tu dinero, lo utilizan, lo arriesgan, lo mueven, lo multiplican en papel y esperan que tú nunca pidas todo al mismo tiempo. El verdadero poder de los bancos no está en lo que tienen, sino en lo que pueden crear. Préstamos, deuda, intereses, instrumentos financieros. Productos que se alimentan de tu necesidad de vivienda, tu necesidad de transporte, tu necesidad de financiamiento. Los bancos no existen para guardar dinero, existen para vender deuda. Y cada deuda que venden fortalece el sistema a costa de tu libertad financiera. Pero hay algo aún más profundo. Los bancos también controlan el flujo del dinero a través de políticas, tasas y regulaciones. Cuando las tasas suben, te cuesta más endeudarte. Cuando las tasas bajan, te cuesta más ahorrar. Los bancos no buscan tu bienestar, buscan equilibrio. Buscan estabilidad para ellos, no para ti. Ahora estás viendo el diseño completo. El sistema no fue creado para protegerte, fue creado para sostenerse a sí mismo, para mantener el flujo de deuda, para asegurar que el dinero nunca deje de moverse hacia arriba. Y sin embargo, hay algo más que necesitas entender, algo que completa el panorama. Cómo este sistema afecta directamente a la clase media, cómo la atrapa, cómo la condiciona y por qué casi nadie logra salir. Eso te lo revelo en el próximo capítulo. Capítulo 4. La trampa silenciosa de la clase media. Ahora que ya viste cómo funciona el dinero y cómo operan los bancos, necesitas entender algo más profundo, algo que afecta tu vida todos los días sin que lo notes. Algo tan silencioso y tan común que la mayoría no lo cuestiona.
La trampa que mantiene a la clase media atrapada generación tras generación. No importa en qué país vivas, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto ganes, la trampa está diseñada para que sigas en movimiento, sin avanzar. Empieza con algo simple. La clase media no vive de activos, vive de ingresos, y ese es el primer error estructural. Tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, pero tus gastos no lo son. El sistema sabe esto y construyó todo a tu alrededor para que dependas de tu salario mes tras mes. La escuela te enseña a obedecer. La universidad te enseña a endeudarte. Los bancos te enseñan a pedir crédito. La publicidad te enseña a gastar. Y luego te dicen que la única forma de salir adelante es trabajar más. Pero nadie te dice que trabajar más solo te hace pagar más impuestos, y que pagar más impuestos no te hace más libre, te hace más dependiente. El segundo elemento de la trampa es la inflación. Mientras tú intentas ahorrar, el dinero pierde valor. Cada año, lo que hoy comprabas con 100, mañana cuesta 110. Y tu salario no sube igual, nunca sube igual, porque los salarios no siguen a la inflación, siguen a la productividad, y tú no puedes ser infinitamente productivo. Eres humano. La clase media cree que ahorra para el futuro. Pero ahorrar en dinero fiat es como guardar hielo en el desierto. Se derrite, se evapora, y cuando llega el momento de necesitarlo, ya no tiene el valor que creías. La tercera parte de la trampa es la deuda disfrazada de progreso. Te dicen que si tienes tarjeta de crédito, estás construyendo historial. Te dicen que si te compras un auto nuevo, estás mejorando tu vida. Te dicen que una hipoteca de 30 años es una inversión. Pero nada de eso es verdad si no sabes lo que estás haciendo. La clase media compra pasivos creyendo que son activos. Una casa no es un activo si consume más de lo que produce. Un auto nuevo pierde valor desde el momento en que lo enciendes. Las tarjetas de crédito te cobran tasas que multiplican tu deuda mientras tú duermes. Y los préstamos estudiantiles se convierten en cadenas que duran décadas. Mientras tanto, los ricos usan la deuda de forma opuesta, la convierten en herramienta. Usan crédito para comprar activos que generan ingresos, y esos ingresos pagan la deuda, no su salario, sus activos. Pero a la clase media nadie le enseña eso. A la clase media la entrenan para consumir, para endeudarse, para verse bien, para parecer exitosa, aunque financieramente esté sobre el filo. La cuarta pieza de la trampa es la falta de educación financiera. Y no es un accidente. No hay un solo país del mundo que enseñe cómo funciona el dinero en la escuela. No enseñan impuestos, no enseñan inversión, no enseñan cómo funciona el crédito, no enseñan cómo operar un negocio, no enseñan cómo crear activos. ¿Por qué? Porque una población financiera ignorante es más fácil de controlar, trabaja más, pregunta menos y sostiene la economía con su esfuerzo, no con su estrategia. La quinta pieza de la trampa es la falsa ilusión de estabilidad. Un empleo estable, un ingreso fijo, un cheque cada 15 días, pero esa estabilidad es frágil, depende de decisiones que no tomas tú, depende del jefe que te contrató, depende del mercado, depende de la economía, depende de intereses que nunca conocerás. Y cuando ese ingreso desaparece, toda la estructura se derrumba, porque no tienes activos que te sostengan, solo responsabilidades. El sistema no necesita que seas pobre, necesita que estés ocupado, necesita que estés cansado, necesita que vivas en piloto automático. Así no cuestionas, no investigas, no construyes, solo participas. Esta es la trampa silenciosa de la clase media. Trabaja más, gasta más, ahorra menos, deuda constante, inflación creciente, cero activos, dependencia total. Pero ahora ya lo estás viendo.
Y cuando ves las reglas del juego, puedes empezar a jugar de otra manera. En el próximo capítulo verás lo contrario, las reglas que usan los ricos, las estrategias que nunca te enseñaron y cómo ellos convierten este mismo sistema en una escalera, mientras la clase media lo vive como un laberinto sin salida. Capítulo 5. El juego del crédito y por qué controlarlo es controlar tu futuro. Todo comienza así. Creces pensando que el crédito es una ayuda, pero en realidad es una herramienta diseñada para medir qué tanto pueden controlarte, sin que parezca control. El crédito no nació para darte libertad. Nació para que el sistema pueda predecir tus movimientos, tus compras y tu riesgo. Y aunque esto suene oscuro, también es tu arma secreta cuando aprendes a usarlo a tu favor. Pero nadie te enseña eso. Te enseñan a no endeudarte, te enseñan a pagar todo al contado y te enseñan a tener miedo. La verdad es otra. Las personas que entienden el sistema financiero saben que el crédito es palanca. Una palanca que te paga viajes, te abre líneas de capital, te financia negocios y te permite multiplicar tu dinero sin usar el tuyo. Pero, ¿por qué la mayoría nunca llega a ese nivel? Por dos razones muy simples: desconocimiento y miedo. Dos cosas que el sistema usa para mantener a millones atrapados en deudas que nunca deberían existir. Te voy a demostrar cómo funciona el juego real. Las instituciones financieras no ganan dinero con la gente rica. Ganan dinero con la clase media y la clase trabajadora, porque son las que dependen del crédito para sobrevivir. Y cuanto más dependes, más caro te sale todo. Intereses, cargos ocultos, tasas variables, comisiones. Todo está diseñado para que pagues más por lo mismo que otros obtienen gratis. Un ejemplo real. ¿Sabías que muchas personas con excelente crédito nunca pagan intereses en tarjetas de crédito? Usan el dinero del banco por 30 días, lo devuelven y reciben recompensas, puntos, cashback, viajes, estadías, créditos. Mientras que alguien con crédito bajo paga 3, 4 o 5 veces más por los mismos productos. Eso no es casualidad, es estructura. Y lo más poderoso de este capítulo es esto. No importa en qué situación estés hoy, el juego se puede cambiar. Porque el crédito no mide quién eres, mide tu comportamiento. Y el comportamiento se puede moldear. Cuando entiendes esto, el sistema deja de usarte a ti y empiezas tú a usar al sistema. El crédito no es tu enemigo. El enemigo es no saber jugarlo. Y hoy, tú ya estás aprendiendo algo que la mayoría nunca aprende. Que controlar tu crédito es controlar tu futuro financiero. Si quieres riqueza, si quieres libertad, si quieres construir un camino real, esta es una de las herramientas que tienes que dominar. Y en los próximos capítulos te voy a mostrar cómo convertirlo en una ventaja que transforme tu vida. Capítulo 6. Cómo los bancos usan tu dinero para hacerse ricos y por qué nadie te lo dice. Todo empieza con una verdad incómoda. Los bancos no existen para guardar tu dinero. Existen para multiplicarlo, usando el tuyo. Y lo más sorprendente es esto. Lo hacen legalmente, con tu permiso y sin que tú lo notes. Aquí está el detalle que nunca te explican. Cuando depositas $1,000, el banco no guarda $1,000. Ese dinero desaparece del mundo real en cuestión de segundos. Lo convierten en un asiento contable, una cifra en una pantalla, porque los bancos operan bajo un sistema llamado reserva fraccionaria. ¿Qué significa? Que pueden prestar más dinero del que realmente tienen. Si depositas 1,000, el banco puede prestar 9,000. Si esos 9,000 se depositan en otros bancos, esos bancos pueden prestar aún más. Se crea dinero sin oro, sin respaldo, sin límite. Y cuando ese dinero vuelve al sistema, tú crees que es dinero real. Pero en realidad es deuda. Deuda que alguien tiene que pagar. Y normalmente ese alguien no es el banco, eres tú.
Soy yo, es la gente común. Los bancos ganan intereses con dinero que nunca existió físicamente. Ganan comisiones por prestarte tu propio dinero. Y cuando hay crisis, ¿quién paga? La sociedad, los contribuyentes, los que no crearon el problema, pero sí cargan con sus consecuencias. Mientras tú trabajas 40 horas a la semana para ganar un salario, los bancos ganan dinero incluso mientras duermes, sin producir nada, solo moviendo cifras de una pantalla a otra. Pero aquí viene la parte más importante. Este sistema no está diseñado para destruirte, está diseñado para beneficiarte si aprendes a usarlo como ellos. La gente rica no guarda dinero, mueve dinero, pide prestado a tasas bajas, invierte en activos que generan retorno mayor que el interés que pagan y deja que el sistema trabaje para ellos, no en su contra. Por eso, mientras tú ves una deuda como un problema, ellos la ven como una herramienta. Tú ves un préstamo como obligación. Ellos lo ven como palanca. Lo que diferencia a los ricos del resto no es inteligencia, es conocimiento. Hoy ya sabes algo que la mayoría nunca entenderá. El banco no vive de lo que tú depositas, vive de lo que tú no sabes. Y ahora tú ya lo sabes. En el próximo capítulo te voy a revelar cómo protegerte del ciclo de endeudamiento invisible que atrapa a millones y cómo salir de él usando el mismo sistema que te metió dentro. Capítulo 7. La trampa invisible de la deuda y cómo romperla para siempre. Durante años te hicieron creer que endeudarte era normal, que era parte de la vida adulta, que todos lo hacen, que no pasa nada. Pero esa es una de las mentiras más caras que la sociedad ha aceptado sin cuestionar, porque la deuda, tal como la usan las masas, no es una herramienta, es una trampa silenciosa, una trampa que se fortalece cada vez que firmas un contrato, cada vez que usas una tarjeta, cada vez que financias algo que no puedes pagar. Y lo más peligroso no es la deuda misma, es que está diseñada para sentirse cómoda. La trampa empieza así. Te ofrecen una tarjeta de crédito, límite pequeño, 0 anualidad, promociones atractivas. Parece una oportunidad, pero cada vez que la usas no estás usando dinero del banco. Estás usando dinero que aún no ganaste. Estás comprometiendo tus horas futuras, tu tiempo futuro, tu energía futura. Eso es lo que nadie ve. Cuando compras algo a crédito, no estás pagando con dinero, estás pagando con días de tu vida y con un precio mucho mayor del que aparece en la etiqueta, porque el banco no quiere tu compra, quiere tus intereses, quiere tu permanencia, quiere tu dependencia. La deuda se convierte en una cadena no cuando la usas, sino cuando la aceptas como parte de tu estilo de vida. Aquí está la parte más oscura. Los bancos no ganan cuando pagas puntual, ganan cuando te atrasas, ganan cuando solo pagas el mínimo, ganan cuando te mantienes dentro del sistema el mayor tiempo posible. Y ese sistema fue diseñado para que te mantengas justo por encima del agua, sin dejar que salgas del océano. Lo ves en las tasas de interés, en los cargos por atraso, en las comisiones ocultas, en los créditos preaprobados, en los pagos diferidos que suenan inocentes, pero te atan durante años. Todo está calculado para que pierdas lentamente sin darte cuenta. Pero aquí viene el punto clave. La deuda no es mala. Lo malo es no saber usarla. La deuda mala es la que te quita libertad, la que paga pasivos, la que no genera retorno, la que se alimenta de tu salario. La deuda buena es la que compran los ricos, la que les permite adquirir activos, la que se paga sola, la que aumenta su patrimonio mientras ellos duermen. La diferencia entre una y otra no es dinero, es educación. Un préstamo para un auto nuevo que se deprecia es deuda mala. Un préstamo para comprar una propiedad que genera renta es deuda buena. Una tarjeta de crédito usada para financiar un estilo de vida es deuda mala.
Una tarjeta usada para obtener puntos, recompensas y beneficios sin pagar intereses es deuda buena. La herramienta es la misma. El resultado es completamente diferente. Y aquí está la parte más importante. Salir de la deuda no empieza pagando. Empieza decidiendo. Decidiendo no volver a financiar tu vida con tu futuro. Porque la trampa no se rompe con dinero. Se rompe con claridad, disciplina y entendimiento. Y cuando entiendes el sistema, la deuda deja de ser tu enemiga y se convierte en un puente hacia la libertad, un puente hacia oportunidades que antes parecían imposibles. Pero para cruzarlo, primero tienes que cortar las cadenas que te atan al otro lado, las cadenas del consumo, las cadenas del yo me lo merezco, las cadenas del después lo pago, las cadenas del todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo hace, pero casi nadie es libre. Y tú no estás aquí para ser casi, estás aquí para romper el patrón, estás aquí para construir algo que el sistema no te ofrece, la posibilidad real de un futuro sin obligaciones que controlen tu vida. Cuando entiendas la diferencia entre deuda que te esclaviza y deuda que te libera, habrás dado uno de los pasos más importantes en todo este documental. Porque la deuda no fue creada para destruirte, fue creada para moldearte. Y cuando tú aprendes a usarla, dejas de ser moldeado y empiezas a moldear tu propio destino. En el próximo capítulo vas a descubrir cómo convertirte en alguien que no vive para pagar cuentas, sino en alguien que usa el dinero como herramienta para construir independencia. Capítulo 8. Cómo crear tu propia libertad financiera cuando el sistema no fue diseñado para ti. Antes de hablar de libertad financiera, necesitas entender algo esencial. No puedes construir libertad dentro de un sistema que no conoces. No puedes liberarte de reglas que nunca viste. No puedes avanzar si sigues caminando en círculos dentro de una estructura que trabaja en tu contra. El sistema financiero moderno no fue diseñado para que seas libre. Fue diseñado para que seas predecible, para que produzcas, para que consumas, para que dependas, para que vivas siempre a un paso de tener lo suficiente, pero nunca lo necesario. Y aún así, dentro de ese mismo sistema, hay personas que sí logran libertad, personas que rompen el patrón, personas que construyen riqueza real independientemente de su origen. No lo hacen porque sean más inteligentes, lo hacen porque entendieron algo que la mayoría ignora, que la libertad no se encuentra, se construye, y esa construcción empieza aquí. La primera verdad que tienes que aceptar es esta: tu vida no va a cambiar por trabajar más horas. Va a cambiar cuando aprendas a separar tu ingreso de tu tiempo. Mientras dependas únicamente de un empleo, tu libertad estará limitada. Mientras tu salario sea tu única fuente, tu vida estará condicionada por fuerzas que no controlas. La mayoría de las personas nunca progresa porque nunca rompen esa dependencia. Pasan décadas cambiando horas por dinero sin darse cuenta de que ese intercambio es el que los mantiene atrapados. No por falta de esfuerzo, sino por falta de estrategia. La libertad financiera empieza cuando decides dejar de ser un trabajador y comienzas a convertirte en un arquitecto de ingresos, un arquitecto de activos, un arquitecto de posibilidades. Pero para construir, primero tienes que desmantelar creencias equivocadas. La primera creencia falsa es que necesitas ganar más para ser libre. La verdad es que puedes ganar mucho y aún así vivir endeudado. Y puedes ganar poco y aún así empezar a construir libertad. Lo que importa no es cuánto ganas, es qué haces con lo que tienes. La libertad no se construye con ingresos altos. Se construye con decisiones correctas repetidas en el tiempo. La segunda creencia falsa es que necesitas suerte. La suerte no construye libertad. La claridad sí, la disciplina sí, la educación sí,
Las decisiones intencionales, sí. La libertad financiera se construye creando esta estructura. Primero, necesitas un margen. Ese pequeño espacio entre lo que ganas y lo que gastas es tu semilla. Sin margen, no hay inversión. Sin inversión no hay activos. Sin activos no hay libertad. Segundo, necesitas un activo. Un activo no es algo que compras, es algo que te paga. Puede ser una acción, un negocio, una propiedad, criptomonedas, contenido digital. Lo importante no es el vehículo, sino que produzca sin depender de tu tiempo. Los ricos no trabajan para comprar cosas, trabajan para comprar activos. Esos activos les compran las cosas. Tercero, necesitas multiplicar. Una sola fuente de ingresos es una vida frágil. 2 fuentes te dan estabilidad. 3 fuentes crean oportunidad. 4 fuentes crean libertad. Las personas libres no dependen de un único pilar. Construyen varios. Y cuando un pilar cae, los otros siguen sosteniendo su vida. Cuarto, necesitas paciencia. La mayor mentira del sistema es hacerte creer que la riqueza es instantánea. La libertad real es lenta, constante y acumulativa. Todos los que hoy son libres empezaron pequeños, pero empezaron. Quinto, necesitas mentalidad anticrisis. Tienes que pensar como los que sobreviven cuando todos se hunden. Protege tus activos, no consumas para impresionar, no vivas para aparentar. El que vive de apariencias vive siempre al borde. El que vive con estructura vive en control. Aquí viene la parte más importante. No necesitas abandonar el sistema para ser libre, necesitas aprender a usarlo. El mismo sistema que aprieta a unos, impulsa a otros. El mismo sistema que endeuda a muchos, enriquece a pocos. La diferencia no está arriba, la diferencia está en la mente. La libertad financiera no es riqueza extrema, es control, es tiempo, es autonomía, es la capacidad de tomar decisiones sin miedo, sin presión y sin dependencia. Y eso se construye todos los días con hábitos pequeños: leer, ahorrar, invertir, ajustar, aprender, avanzar. La libertad financiera no se busca, se fabrica, no se recibe, se crea, no se sueña, se construye. Y tú ya empezaste a construirla desde el momento en que decidiste entender cómo funciona realmente el dinero, los bancos y el sistema. Estás más lejos que antes, pero mucho más cerca que nunca. Llegaste al final de este episodio y eso dice mucho de ti. Significa que no te conformas, que no aceptas vivir con los ojos cerrados, que quieres claridad, estructura y control sobre tu vida financiera. Esto es Mentalidad Inversora, el canal donde se piensa como los que construyen riqueza, no como los que solo la persiguen. Si este contenido te aportó valor, te invito a dar me gusta, compartirlo y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido profundo, real y directo, que transforma tu relación con el dinero y con el sistema. Nos vemos en el próximo episodio. Sigue construyendo, sigue aprendiendo, sigue avanzando. Tu libertad comienza aquí.